Un aneurisma de aorta es una dilatación de una de las arterias principales que tenemos en el organismo. La arteria que más cantidad de sangre lleva al salir del corazón es la aorta y va distribuyendo luego en ramas a lo largo de todo el organismo. Cuando aumenta más del doble de su diámetro normal es cuando decimos que está dilatada, y a esa dilatación se le llama aneurisma. Los distintos tipos de aneurisma que tenemos van a depender primero de la localización, es decir, cualquier porción de la arteria aorta se puede dilatar, ya sea su trayecto en el tórax o en el abdomen, y así tendremos un aneurisma de aorta torácica o un aneurisma de aorta abdominal. Y en cuanto a su etiología va a cambiar también el tipo de aneurisma que tenemos, es decir, según la causa que lo provoca. La causa más frecuente que provoca los aneurismas de aorta es una enfermedad de su pared, concretamente la arteriosclerosis. Aunque existen otras posibilidades de causas que originen aneurisma, aunque son menos frecuentes, como pueden ser las causas infecciosas o bien después de un traumatismo, un accidente de tráfico, etc. Se producen, por tanto, primeramente por una predisposición genética, es decir, conocemos que hay pacientes que en su familia tienen antecedentes de aneurisma y por ello hay una cierta predisposición familiar, si bien no se conoce cuáles son los genes que provocan esta debilidad de la pared y este desarrollo de aneurismas. Pero sí sabemos que hay una serie de causas que pueden hacer que progresen de forma más rápida, como por ejemplo es una hipertensión, una tensión no controlada, o bien el consumo de tabaco o el consumo de colesterol. Recomendamos que para que no siga creciendo o al menos enlentecer el crecimiento del aneurisma, se haga un buen control de tensión arterial y de los hábitos de dietas, etcétera, es decir, se abandone el tabaco, se come una dieta pobre en grasas y pobre en sal y se haga un control exhaustivo del colesterol y de la diabetes. También recomendamos que se eviten la realización de esfuerzos abdominales. Cuando detectamos un paciente con un aneurisma, intentemos hacer un screening, es decir, una detección precoz de familiares con riesgo. No hay un tratamiento médico que consiga hacer que regrese el tamaño del aneurisma, es decir, cuando la arteria se dilata ya nunca va a volver a su tamaño normal. Tenemos que intentar que ese crecimiento sea lo más lento posible y intentar controlar ese crecimiento es, como he dicho antes, controlando la tensión arterial. No existen pastillas que consigan controlar ese aumento de diámetros. Sí que existen tratamientos quirúrgicos. No siempre hay que tratar los aneurismas, es decir, tenemos unos límites, digamos, para indicar cuándo tenemos que tratar el aneurisma. Principalmente nos guiamos por unos criterios de diámetro. Por tanto, cuando tiene un diámetro específico, normalmente en la aorta abdominal son 5 centímetros y en la aorta torácica 6 centímetros, a partir de ese diámetro, digamos, que el riesgo de que ese aneurisma se rompa y haya una hemorragia importante que comprometa la vida del paciente, pues tenemos que intentar solucionarlo antes de que eso ocurra. Está la cirugía clásica, es decir, hay pacientes que se benefician de hacer una cirugía en la que abriendo el abdomen haya que sustituir toda la aorta enferma por una aorta, por un bypass. Se ha sustituido todos estos procedimientos por la implantación de endoprótesis. Cada vez son más los casos en los que se pueden desarrollar técnicas modernas como esta que digo, con la implantación de una endoprótesis de aorta abdominal.